Mientras estaba sentado, seguimos con la serie Involucrados. Y para estar involucrado no es solamente en un área, es en toda área de nuestras vidas, inclusive lo que hoy estamos haciendo, elecciones. Y mientras estaba sentado, el Señor traía memoria en los tiempos cuando nacía Jesús, ¿verdad? Movió a todo el pueblo al censo, amén. Y en ese censo iba a ocurrir algo grandioso, el nacimiento de Jesús. Entonces hoy me hacía ver que estamos siendo movidos porque va a haber un cambio, va a haber algo diferente, van a hacer algo nuevo en nuestra vida, va a haber algo que va a determinar un antes y un después a causa de las decisiones que vamos a tomar. Entonces esto es tomado como un censo, se ha movido al pueblo para que se registre, pero en este tiempo van a hacer algo nuevo en nuestras vidas. Pero cuando nace algo nuevo es porque viene algo nuevo del cielo, es porque viene algo nuevo a transformar nuestra vida, es porque viene algo nuevo a generar un antes y un después. Amén. Ese algo nuevo también tenga en cuenta que va a tener persecución. Amén. Pero así los padres de Jesús estaban involucrados en el propósito de lo que su hijo iba a hacer. Amén. Así también tienes que involucrarte en lo nuevo que Dios va a depositar en tu vida. Amén. No es la prédica, pero es algo que quería compartirte, que mientras estaba ahí, Dios me estaba hablando de los tiempos nuevos que van a venir, las persecuciones, y no hablo de que van a perseguir a la iglesia. Las persecuciones de tus proyectos nuevos, de las ideas creativas que Dios te va a depositar, de todo aquello que se va a generar y que puede generar una resistencia, pero ten confianza. Porque todo dice que el niño iba creciendo en sabiduría y en grandeza, así también tus proyectos irán creciendo, porque está puesto en la mano del Señor. Amén. Gloria a Dios. En este tiempo estamos, el tema que hoy el Señor ha permitido es involucrados para ser productivos. Definitivamente, para ser productivos, si no te involucras, no hay un fruto que se genere. Amén. Déjame ver, estamos bien. Dios involucrados tiene que ver con compromiso, con estar comprometido. Es tanto así que Dios está involucrado, está comprometido definitivamente con nuestras vidas. Desde ahí hay compromiso y productividad. Tiene que ver con compromiso. Avánzale, Julito. Dice, donde está involucrado, comprometido con nuestras vidas, y donde hay compromiso y productividad. Todo, se dice, todo lo que te tiene que involucrar tiene que generar un compromiso en todo, en cada cosa que hagas. Pero nosotros como seres humanos tenemos un problema, nuestra cultura. Nuestra cultura no es de compromisos. Nuestra cultura es demandante y no ofertante. El que está involucrado se vuelve en ofertante, en aquel que quiere dar aquello que tiene, aquello que ha sido depositado. Y cuando tú das, eso va a generar algo productivo. Amén. Dice la palabra que todo lo que tú sembrares, cosecharás. No puedes cosechar si no has sembrado, si no has gestionado, si no te has involucrado con la tierra, si no te has involucrado en escoger la buena semilla, si no te has involucrado en buscar lo mejor para obtener un buen fruto. Amén. Todo buen fruto tiene que tener una buena semilla y una buena tierra. Pero el agricultor es el que se involucra. Nosotros nos involucramos en todo aquello. Asimismo Dios se involucra en nuestra vida. Tanto así que en Salmos 138:8 dice, si me ayuda Julito. ¿Está? ¿No está? Es complot, Julio. Dice Salmos 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿El propósito de quién? De Él, en nosotros. Cuando hablamos de propósito, esto tiene que ver con destino. Tú tienes que entender que todo propósito te va a empujar a un destino. Dios está tan involucrado en que se cumpla tu propósito a causa del destino que ha determinado en nosotros. El problema de nosotros es que muchas veces no entendemos cuál es nuestro propósito. Llego a la iglesia y creo que mi propósito es solo ser cristiano, hacer bien las cosas, pero el propósito conlleva más. Y mientras no descubras tu propósito, no te involucras. Por eso mucha gente está pasiva en las cosas que tiene que hacer y entonces nos volvemos no productivos en esa parte. Amén. Si vemos en Filipenses 1:6, estoy asentando unas bases para lo que vamos a predicar. Estando persuadidos, si estamos ahí, aquí está. Estando persuadidos de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dígale al que tiene al lado, dígale, te están perfeccionando. Dígale, te están perfeccionando. Porque Dios tiene que llevarnos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero mucha gente decía, no, ¿cómo va a creer yo ser como Jesús o llegar? No, no se puede. No, sí, si no, no estuviera escrito. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Jesús. Hay una altura que sí alcanzamos. Pero el problema es que habíamos malentendido que cuando habla de perfecto, habla sin errores, inmaculados, sin defectos. No, perfecto quiere decir madurez. Y en antepadre decía el ser maduros. Dios nos va procesando, nos va perfeccionando para que alcancemos la madurez del entendimiento de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Mientras tú no madures y entiendas lo que Dios quiere hacer en tu vida, tú no te comprometes en lo que Él quiere hacer. Y entonces generamos resistencia a lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Dios te dice para la derecha y tú dices, nah, pero yo tengo años de vida, yo sé que si lo hago de esta manera va a funcionar. Fócate. Nos estrellamos y volvemos al cero para volver a empezar. La ventaja es que Dios no te recrimina, no te dice, viste, te lo dije por la palabra, por el profeta, por esto, no te lo recrimina. Él tiene una nueva esperanza cada mañana y dice, vamos, volvamos a hacerlo pero a mi manera. Y cada vez, si tú te das cuenta que lo haces a la manera de Él, hay productividad en tu vida, hay algo nuevo que Dios va a hacer en tu vida. Y eso es un fruto de Él, de lo que genera por medio de la obediencia. Amén. Entonces, Él está tan involucrado en generar cambios en nuestras vidas que también pide y nos exige un involucramiento, pero Él necesita que entendamos nuestro propósito. Amén. Jeremías 17, 7, 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En épocas de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. No lo cambies ahí. Nunca deja de dar fruto. Ni cuando llueve ni en sequía. Los hijos de Dios siempre estamos produciendo. Los hijos de Dios siempre estamos produciendo, porque no se trata de nosotros, se trata de Él que va produciendo por medio de nuestras vidas, hacia nuestra familia, hacia nuestro ministerio, hacia los lugares donde nos ha puesto, a que tomamos posición de un territorio, a que tomamos posición de autoridad. No podemos dejar de producir, pero cuando escuchas las voces equivocadas, dejas de producir porque empieza a haber desconfianza. Señor, ¿y por qué a mí? Señor, ¿y hasta cuándo? Señor, ya llevo mucho tiempo en este proceso. Yo me acuerdo que alguna vez alguien en los procesos que yo vivía y me quejaba en su tiempo, hubo un anciano, y lo hablo ya por la edad que tenía, y me decía, si tú conoces algo del campo y te pones a sembrar maíz, ¿qué tiempo dura el maíz desde que lo siembras y lo cosechas? 4 meses, ¿sí o no? Más o menos. 3 choclitos, se seca 1, 4. Al 4.º mes lo sacas. Pero ¿qué pasaría si tú desconoces cómo funciona el propósito de esa semilla? Tú lo siembras hoy, vas a los 30 días y ves que solamente está una ramita y no crece. Entonces te sientes frustrado porque dicen, mucha inversión, tanto, y 30 días y no veo productividad. No era la semilla. Y la saco porque creo que no va a producir. Porque no he entendido los tiempos en los cuales una semilla da el fruto correcto. Cuando yo entiendo en mi vida lo que Dios está haciendo, en dónde inicia y a qué tiempo va a terminar, amén, eso quiere decir que todo tiene un principio y un final. El problema es que somos afanados en obtener un fruto antes de los tiempos y viene frustración en nuestras vidas. Asimismo está, ¿cómo se llama esta mata, este árbol que dura 15 y 25 años? La teca, ¿sí o no? Tú lo siembras, imagínate, vas a los 5 años y todavía no es dinero. Y tú vas a creer que fracasaste. Y 5 años perdidos de tu vida, porque tuviste que regarla, tuviste que sacar la maleza, tuviste que abonarla, tuviste que estar pendiente 5 años y todavía no ves nada. Pero aquel que sabe espera los
15, los 20, incluso cuando tiene 25, la edad donde más recurso tiene. Amén. Entonces, en ese sentido, nuestras vidas también está así. Cuando desconocemos lo que Dios quiere hacer, nos estamos quejando por los propósitos y los tiempos que nos está demandando el propósito en nuestra vida. Y no estamos viendo aquello que Dios va a cosechar por medio de nosotros. Porque aunque Dios cosecha, el que se beneficia del fruto somos nosotros. Amén. Los que se benefician del fruto son nuestras generaciones. Cuando yo me involucro a entender lo que Dios quiere hacer en mi vida, yo entiendo que el proceso es saludable, es bueno, es agradable, es perfecto, porque empieza a quitar todo aquello que no me está dejando ser productivo. Y yo tengo que entender que tengo que ir mejorando paso a paso. Amén. Dice, Él nunca deja de dar fruto. El nunca dejar de dar fruto habla de productividad, o sea, de ser fértil. Siempre vamos a ser fértiles en todo. No se trata del recurso que tenga que tener en el bolsillo. Dice la palabra, amado, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. O sea, cuando primero prospera nuestro interior, cuando primero prospera nuestro espíritu, cuando primero prospera nuestro entendimiento de saber lo que Dios quiere hacer, yo puedo empezar a prosperar externamente, porque entonces voy a ver lo que Dios está moviendo en mi exterior y voy a comprender con la sabiduría de Dios qué pasos tengo que dar. Y en vez de quejarme, aprovecho la circunstancia. En vez de quejarme del dolor, veo que es un avance y no un retroceso. Amén. Mientras más oscurece, pronto está el amanecer. No porque oscurece todo se acabó, pronto amanece. Mientras más tu proceso se agudiza, es que pronto verán los resultados de lo que Dios va a desatar en sus vidas. Amén. Fértil, significado de fértil: capacidad para reproducirse o ser productivo. No podemos dejar de ser productivos, de reproducirnos. Nosotros nos reproducimos en nuestra familia primeramente. Nuestros hijos se reproducen por lo que ven en nosotros. Amén. Quiero ir a Romanos 12:2. Si me ayudas, Julito. No os conforméis en este siglo. ¿A qué quiere venir este versículo? Porque hay un principio muy importante para poder empezar a hacer los cambios respectivos y poder involucrarme. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras yo no renove mis pensamientos, porque yo puedo venir a la iglesia, haber aceptado a Cristo, estar recibiendo palabra y aún siguiendo pensando como el mundo, aún siguiendo cuestionando bajo la lógica del mundo lo que Dios quiere hacer, porque mis pensamientos no son los pensamientos de Él, ni los van a alcanzar. Amén. Difícilmente los puedo entender y no necesito entender los pensamientos de Dios. Necesito obedecer las palabras de Él, que me van a llevar a fructificar, que me van a llevar a producir, que me van a llevar a involucrarme en aquello que va a generar un cambio y una transformación en mi vida. Entonces, cuando habla de cambiar ese pensamiento, yo puedo entender entonces cuál es la buena voluntad de Él. Señor, ahora entiendo que este proceso es saludable, aunque no me gusta, aunque no me agrada. Ahora entiendo que este proceso está cambiando algo en mi vida: orgullo, soberbia, altivez, desgano. Hoy entiendo que este proceso va a hacerme una persona diferente. Entonces, cuando empiezo a entender, empiezo a aceptar, y eso genera que yo me involucre en lo que Dios me está llevando el proceso. Ya no le hago resistencia al proceso, yo fluyo en el proceso, yo avanzo en el proceso, porque sé que ese es el camino para llegar a obtener una productividad de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Dios está tan involucrado que no nos soltará hasta cumplir su promesa. No se trata de la resistencia que tú hagas, se trata de lo que Él va a hacer contigo, porque Él prometió que tú y tu casa le servirán. Y mientras no le están sirviendo, te va a seguir empujando, te va a seguir procesando, te va a seguir avanzando, hasta que tú te comprometas, hasta que tú te involucres, hasta que tú produzcas los frutos de Él, para que tu generación vea y empiece también tu generación a ser bendecida con lo que Él quiere hacer con ustedes. Amén. Quiero ir a Génesis, por favor, 28:15. He aquí yo estoy contigo, aquí, tiempo y espacio.
aquí. El Señor está aquí. Amén. Siempre. Y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Las promesas de Él son sí, amén. ¿No las estás viendo? ¿Qué resistencia estás generando a lo que Dios está haciendo? Es el tiempo de romper esas barreras de pensamiento, de cuestionamiento, del por qué o el hasta cuándo, Señor. Porque Él siempre te está guardado. Si hasta hoy estás aquí, es porque siempre te ha demostrado que te ha guardado. Si está tu familia, es porque te lo ha demostrado. ¿Por qué tu queja avanza? ¿Por qué todavía la duda si todavía estamos con vida, glorificando y exaltando? Hasta hoy no ha faltado un pan en la mesa de nuestra casa, aún habiendo escasez. ¿Por qué sigues haciendo resistencia? Fluye y involúcrate en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Habacuc 3, 17, 18. Esa no te la puse, Julito, creo. No sé si la tienes. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Crisis, procesos, caos. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Lo dice alguien que estaba involucrado y que entendía sus procesos y que sabía que no se trataba de los bienes o de la carencia o de la abundancia. Se trataba de que él estaba con el Señor y que el Señor no lo había soltado en ningún instante de su vida. Por eso él se gozaba en la abundancia como en la escasez, porque no tiene que ver aquello de lo que carece, tiene que ver con aquello que siempre te ha sostenido y que es el Señor, que es el Padre, que jamás te ha abandonado en estos tiempos. Amén. Amén. Tenemos tiempo de esterilidad, tiempo de improductividad, pero esos tiempos se terminan hoy. Viene un antes y un después, porque viene el entendimiento de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Viene el compromiso de involucrarnos en los procesos de Dios. Dios hará cambios asombrosos en nosotros, definitivamente. Vamos a estar apercibidos. Fui aprendiendo en el transcurso de los procesos que el entorno, todo lo que ocurre en el entorno, lo único que revela es tu corazón. Tu queja, tu orgullo, tu soberbia, tu altivez, revela. Pero cuando entiendes lo que se ha revelado en ti, generas los cambios, empiezas a madurar. Y empiezas a madurar y te empiezas a involucrar. Amén. Cuando nos involucramos y descubrimos el propósito, nos volvemos productivos. Mateo 20, 28. De la misma manera que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor no vino a que nosotros lo adoremos como Dios. Él nos vino a demostrar una línea de obediencia y de servicio, que es en la cual, en la convicción y el compromiso que Él tenía, Él se comprometió y se involucró en lo que el Padre quiso hacer. Amén. Y esa parte que se involucra, Jesús estaba tan involucrado en que se cumpliera su propósito para determinar nuestro destino. Tú sabes que si Él no hubiera muerto, no estuviéramos hablando aquí. No hubiera marcado un antes y un después en el mundo, en el planeta, en nuestra generación y en las que están venideras. Él estaba tan comprometido que a lo sumo fue a la cruz, en donde concluyó su involucramiento con el Padre en lo que tenía que hacer aquí en la tierra. Por eso Él fue siendo madurado. Él nació como nosotros, como seres humanos. De chiquito fue aprendiendo, iba a la sinagoga, veía la palabra, tuvo convicción y fue aprendiendo, crecía, maduraba. Y la madurez le dio el entendimiento de lo que Dios estaba haciendo con él. Y él se apresuró a fluir, no a hacer resistencia. Imagínate en el monte de Getsemaní,
cuando hubo un punto trascendental de quiebre como ser humano y en sus emociones, y que dijo, sudando sangre, Señor, si puedes de mí, pasa este problema, pasa esta crisis, ya no quiero, ya no aguanto, ya no soporto. Y muchos de nosotros haciendo resistencia, Él dijo, pero Señor, hay una generación que necesita que yo cumpla mi propósito. Hay una generación que necesita que siga involucrado y que haya un producto y un fruto reflejado de este involucramiento. Nosotros somos el fruto producido cuando Él se involucró en la cruz al morir a lo sumo en su vida. Nuestras generaciones son benditas a causa de Él, pero ahora nos toca a nosotros caminar en el mismo principio. Amén. Determinamos el destino de nuestras generaciones. El destino de nuestras generaciones. ¿Tienes ahí el salmo, Julito, que te puse? Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si tú te involucras, te vuelves productivo, y no estoy hablando de bienes, te vuelves productivo en las cosas de Dios. Porque así como prosperas en eso, Él te va a prosperar afuera. Por eso no me preocupo de lo externo, porque lo externo no se te va a dar si primeramente, internamente no has prosperado, no has entendido, no empiezas a hacer los cambios y las renovaciones. Tu descendencia está asegurada a causa del compromiso que tú empiezas a hacer, a causa del entendimiento que tú piensas hacer. Si pasaste carestía, aún tu familia no va a mendigar pan. También pasará procesos, porque todos los pasaremos hasta la venida de Cristo, pero no en la dimensión que de repente lo vivimos nosotros por nuestra rebeldía. Amén. Así que nuestra descendencia está asegurada a causa de nuestro involucramiento. Para ser productivos, el fruto es la vida de nuestros hijos primeramente. Nuestros hijos caminarán en la senda que nosotros le marquemos a causa de cómo nosotros avanzamos. Amén. Involúcrate a la obra, solo así obtendrás un destino productivo. Involúcrate a la obra, toda la obra, toda la obra. Me quieren ver metido en la iglesia, toda la obra. No se trata de que vivas 24/7 en la iglesia. Se trata de esa parte de involucrarte en lo que Dios está haciendo, en donde te estás capacitando, en donde estás avanzando para poder servir a los demás, así como alguien te sirvió en su momento. Amén. La obra de Dios no solo tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con la transformación de tu vida. Pero eso se genera a través de donde asistes, de donde vas, en el compromiso que tienes como líderes, colíderes, anfitriones, ancianos, servidores, etcétera, etcétera. En todas las áreas, que estés comprometido y haciéndolo de la manera correcta que debes hacerlo. Amén. Quiero leerte algo. La productividad, no sé si tienes, Julito. La productividad es administrar efectivamente tus dones, talentos, tiempo, energía y entusiasmo para el bien de los demás y para la gloria de Dios. Cuando tú eres productivo es porque sabes administrar todo aquello que Dios ha depositado en tu vida. Tu llamamiento, tus dones, tus talentos, todo aquello se va a manifestar en su momento. Entonces eres buen administrador, buen siervo, fiel y justo has sido. Si en lo poco, en lo mucho. Entonces solo anhelamos lo mucho por la necesidad, pero no quieres hacer lo poco en involucrarte, en hacerlo lo bien, lo correcto, lo mejor, lo excelente, el ser participativo, el que no te estén llamando, sino que aquí estoy, heme aquí. Amén. Cuando eres productivo, reflejas a Cristo en tu vida por medio de tus dones y talentos. Yo quiero darte 3 principios que te involucran a ser productivo. No sé el tiempo. No, si llevo, está detenido, no sé cuánto. Ah, ya. Aleluya. Ahora entiendo todo. Quiero darte 3 principios que te introducirán a ser, que te involucran a ser productivo. 1, obediencia. El significado de obediencia es sujetar tu voluntad a la de otro. Amén. Cuando tú trabajas, tú dejas de ser tú y haces lo que tu jefe te diga. Porque si no obedeces, chao. Dejas de trabajar.
¿Sí me entiendes? Entonces está sujeta a tu obediencia. Cuando vienes al reino de Dios, tú te sujetas ¿a quién? Al Señor, a la voluntad de Él. Tienes que renovarte y ya no pensar como tú quieres o como tú pensabas hacer las cosas, sino como a Él te dice que debes hacerla. Que cuesta, por supuesto, porque va a empezar a romper cultura, costumbres y etcétera, pero eso es lo que quiere Dios, que dejes un mundo de cultura que no te edifica para que entres a un mundo de reino, donde eres levantado, edificado, prosperado, donde tus generaciones serán benditas, y Él quiere todo eso. Entonces tengo que hacer esa transición, y eso lo hago por medio de la obediencia. ¿Quién me pone el ejemplo de aquello? Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Me sujeto a una autoridad y me toca hacer lo que mi autoridad me dice, porque Él me envió. Tengo criterio, tengo inteligencia, tengo conocimiento, pero Él determina a dónde me quiere llevar. No necesito explicarme, solo necesito escuchar y avanzar, y eso me va a traer productividad en mi vida. Amén. Filipenses 2:5-7. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en ¿quién? Tenemos que tener el mismo sentir. Él nos pone el ejemplo, Él nos pone la vara, la media de cómo debemos movernos, dice. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó. Él tenía deidad, se despojó de su deidad. ¿Sí me entienden? Él tenía su sabiduría eterna, se despojó, la poseía. Despojarse es decir, no la voy a aplicar porque voy a aplicar una deidad diferente que es la del Padre, una autoridad diferente que es la del Padre. Yo solo voy a aplicarme aquello. Él se despojó. Así también nosotros, para poder entender, yo tengo que despojarme de todo aquello que impide que yo me sujete a la voluntad de Él. Despojarme de mis pensamientos equívocos, porque verdaderamente hasta hoy sigo cuestionando cosas de lo que Dios me dijo y no se ha cumplido. Pero hoy me estoy involucrando, hoy estoy rompiendo conceptos y entendiendo que en este proceso me está llevando a avanzar a lo sumo a causa de mis generaciones, aquellas que van a recibir aquel fruto que yo soy portador. Amén. Punto 2. Diligente. ¿Qué significa ser diligente? Una persona que obra o actúa con gran interés, esmero y eficacia para la realización de sus trabajos, tareas o encargos. Dios te pide ser diligente como un principio para ser productivo. Si tú eres negligente y trabajas en una empresa, no sirves. No porque tu capacidad sea menospreciada, es porque no obedeces el proceso. Amén. No se trata de menospreciar tu conocimiento. Se trata de sujetarte a una autoridad y hacer lo que te diga. Ahí te vuelves eficiente porque cumples una tarea específica que tiene que dar un resultado. Amén. Entonces tienes que tener el entusiasmo, tienes que avanzar. Y esa es una de las segundas cosas que para esta prédica considero que es ser diligente. Una persona diligente es productiva y se involucra en las tareas encomendadas que te ha dado tu autoridad inmediata. Una persona diligente no necesita que lo estén empujando a realizar sus actividades. Tiene iniciativa para hacerlas. Amén. Una persona diligente dará frutos a tiempo y fuera de tiempo porque siempre estará preparada, porque es entendido y involucrado en lo que Dios quiere hacer. Amén. Tercero, un corazón involucrado. Eres obediente, eres diligente, pero tu corazón puede estar haciendo resistencia, que es donde involucran tus emociones, que es donde cuestionas autoridad, que es donde están los resentimientos. ¿Y por qué tengo que hacerlo yo y no lo hace él? ¿Por qué a mí para esas tareas pequeñas y no me dan las mejores? ¿Por qué menosprecian la capacidad que tengo y ponen en eso? ¿Por qué?
Dios discierne los corazones, así que no te preocupes si no lo has mencionado, pero Dios sí lo sabe. Y te está escudriñando. Por eso tus procesos se vuelven más largos, porque es necesario romper cosas que están ahí. ¿Ven? No puedes ser productivo con un corazón dañado. No puedes ser productivo porque dañas la producción. Amén. Entonces, ¿dónde estaba? Un corazón involucrado. Tú involucras tu tiempo en lo que tú crees. Por eso que hay cosas en las que como que no le das importancia, no crees, tú no quieres involucrarte. Necesitas creer en aquel que dio la vida por ti, que se involucra en todas las áreas de tu vida, porque Él también quiere que tú te involucres en todas las áreas que Él ha dispuesto para que tú camines. Amén. Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también. ¿Qué está impidiendo que te involucres? Para que seas productivo en lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Dónde está tu tesoro verdaderamente? ¿Tu tiempo? Todos trabajamos y todos nos esforzamos más allá. Todos cumplimos con el mundo y asimismo tengo que cumplir con el reino. No es un 50-50. Yo le doy el 100% al mundo, que son 8 horas, 10 horas, 12 horas. Y le doy 100% a las cosas de Dios. Cuando me determina, cuando me lo dicen, cuando me ponen avance. No le puedes dar menos a aquel que te da lo más, aquel que te sustenta en el mundo, aquel que te abre puertas, aquel que te está dando la productividad, el mantenimiento de tu vida. Yo debería darle más del 100%, porque es ganancia invertir en el reino. Amén. Cuando tienes un corazón involucrado, el fruto del Espíritu son reflejados. Amor, gozo, paz, mansedumbre, benignidad, etcétera, etcétera. Una persona involucrada, tú la conoces por cómo manifiesta los frutos. Hermano, siéntese para allá, que estoy bien. El aire acondicionado me da frío, no me voy a mover. Está bien, respetamos. Pero ya entendemos, está en un proceso, un corazón. Y no solo el que se siente, el que sirve, porque me ha tocado estar y a veces uno siente, ¿por qué tengo que sentir eso? Las circunstancias externas revelan lo que mi corazón todavía tiene que cambiar, lo que está impidiendo amarlo, lo que está impidiendo que yo tenga templanza, lo que está impidiendo que la paz del Señor gobierne mi vida, que debería estar gozoso en todo, no como haber chupado limón, todo amargado, todo bravo para que te vean y ni te saluden, no. El gozo del Señor se refleja en el rostro de los hijos de Dios. El amor del Señor se refleja en el rostro de los hijos de Dios. Mire el de al lado y mire qué está reflejando su hermano, qué está reflejando su esposo, su esposa. Y quiero ir terminando. Un corazón involucrado produce hacer la voluntad del Padre. Cuando se involucra tu corazón, no hay nada que impida que hagas las cosas que te encomiendan para el reino. Porque has entendido que es Él el que sustenta todo en tu vida. Que es Él el que te abre las puertas que el mundo te ha cerrado. Que es Él el que determina que cuando el médico dijo muerte, Dios dijo vida. Que cuando el médico dijo enfermedad, Dios dijo salud. Que cuando el mundo dijo escasez, Dios dijo abundancia. Amén. Gloria a Dios. Un corazón involucrado busca la presencia de Dios permanentemente. Y es a veces donde hemos hecho resistencia sin darnos cuenta. Porque ya nos hemos manejado a que Dios ya sabe, ya el flaco sabe, Dios sabe mis necesidades y ya no lo buscamos. Ya no doblamos rodillas. Ya no buscamos su rostro. Jesús, siendo Jesús, nunca paró de buscar el rostro del Padre. Siendo el Hijo de Dios, sentía la necesidad de su Padre a diario. Yo leo la Biblia y no había día que Él oraba, a tiempo y fuera de tiempo. Yo reconozco que muchas veces no he orado como debería, pero veo reflejado que hay cosas que se han detenido. Hermano, me está diciendo que si no oro se me detienen. No, tu vida va a seguir.
pero hay procesos en mí que Dios ha determinado. Y que cuando estoy sujeto de la mano del Padre, una cosa es caminar en mi proceso solo y otra cosa es caminar con mi Padre cogido de la mano. Y cuando estoy en oración, lo que estoy haciendo es cogiéndome la mano del Padre, que sin importar el proceso que esté pasando, sé que voy a cumplirlo, sé que voy a avanzar y no va a haber nada que me detenga, porque el Padre me tiene sostenido de su diestra. Por eso es importante la oración. Déselo al Señor, se le va a dar. Cierro con esto. Dice que David era conforme al corazón de Dios, aún porque más allá de sus errores, más allá de sus pecados, él buscaba la intimidad de Dios, más allá de lo que sea. Mientras más errores, más intimidad. Mientras más crees que te has equivocado, más intimidad. Que el enemigo no te hable y diga, tengo vergüenza de acercarme porque he pecado. No, más intimidad, más te agarras del Padre. Amén.